Hoy vamos a hablar sobre el tema urgente para el predicador. 3 cosas esenciales. Eso lo vamos a ver en Gálatas 1 del 15 al 16. Primer punto es aquel a quien Dios aparta y llama. Estamos hablando del predicador. ¿Qué dice Gálatas 1, 15 y 16? Dice, cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre. Entonces vemos que es aquel a quien Dios aparta y llama. 1A, es un llamado por gracia, Dios le plació, le agradó, dice ahí, por cuanto le agradó al Padre. B, el Padre tiene que revelar a su Hijo para que entonces nosotros le podamos predicar. Mire que dice el 16, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase. Pero primero dice, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase. Si no hay revelación del Padre, si usted no está claro en todos estos puntitos que ya hemos tocado, no puede hablar de Jesucristo si no se le ha revelado, si no le ha sido revelado por el Padre. ¿Se acuerdan la transfiguración? Dice que le apareció Jesús y al lado estaba Moisés y Elías. Y que Pedro, sin saber lo que decía, dijo, vamos a hacer 3 enramadas. Y el Padre dijo, a mi Hijo oíd. Y desapareció de ahí Moisés y Elías, solo quedó Jesús. ¿Verdad? Entonces, ¿para qué entonces nosotros podamos predicarlo? Tiene que pasar esto primero. Para que yo pueda predicar a su Hijo, yo tengo que tener revelación de Él primero. Y cuando hablamos de revelación, está hablando aquí el Padre, no lo estoy inventando yo, se lo estoy leyendo lo que dice la Biblia, no es invento mío, yo le estoy leyendo lo que dice la Escritura. Entonces, un agrado del Padre desde el vientre de nuestra madre, cuando no sabíamos ni mal ni bien, cuando no habíamos estudiado, cuando no teníamos título, cuando no sabíamos la palabra, cuando no conocíamos nada de Dios, desde allá nos llamó Dios para revelar entonces Él su Hijo en nosotros y que nosotros después de que Él lo revele podamos predicarlo, podamos esparcir esa preciosa semilla por todo lugar donde Dios nos permita pisar. Número 2, Jesucristo te va a enseñar cómo le vas a predicar, cómo vas a predicar de Él. Él te tiene que enseñar primero. Eso está en Gálatas 1, del 11 al 12, dice más. Os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, ¿cómo lo aprendió? Dice aquí el apóstol Pablo, y esto no es nada más para el apóstol Pablo, esta es la palabra de Dios para cada uno de nosotros. ¿Cómo fue eso? Dice, por revelación. Entonces, Cristo se manifestó al apóstol Pablo, ¿verdad? Es como si yo le preguntara ahora mismo a usted de qué color yo tengo los ojos o de qué color tengo el cabello. Usted no va a saber a menos que Dios se lo revele. Eso significa revelación. Cuando hay algo oculto que nadie sabe y Él destapado y usted lo ve así, eso es revelación. Entonces Jesucristo es el que se tiene que revelar a nosotros para poder nosotros predicar de Él, ¿verdad? Dice así. Más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Yo no lo aprendí ni por hombre, ni lo recibí por hombre alguno, sino por revelación. ¿Por qué? Porque es un evangelio que viene de la eternidad, es un evangelio eterno. B. La predicación sobre el Señor Jesucristo no proviene por enseñanza humana, sino por revelación del propio Jesucristo. Es lo que le acabo de decir. Para poderle predicar a Él se tiene que manifestar a mí. Entonces no lo aprendemos por estudios, sí tenemos que leer la Biblia todos los días y pedirle al Espíritu Santo que nos alumbre el entendimiento para entender, para conocer las Escrituras. Es importante eso, ¿verdad? Que le pidamos la ayuda al Espíritu Santo. Pero aquí estamos ya hablando de el predicador, el que predica la palabra.
tiene que saber estos principios para que Dios le pueda ayudar mejor, pueda conducirlo, él pueda entrar entonces en lo que Dios quiere que él haga. Vamos entonces al punto número 3. El Espíritu Santo es quien te va a... Vamos entonces, vemos ya a Elohim funcionando aquí. Ya les hablé del Padre, ahora les hablé hace un momentito de Jesucristo y ahora entra. ¿Cómo entra el Espíritu Santo aquí? Dice que Él es el que nos va a dirigir. Dice Gálatas 2, 1, 2. Mire, dice, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación. Por favor, mire esto que le estoy enseñando. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Entonces, fue llevado Pablo a ese lugar por revelación. ¿A qué? A predicarle a ellos el evangelio que se le había entregado a él. Entonces, el Espíritu Santo es quien nos va a dirigir cómo predicar a Cristo. Es el Espíritu Santo que nos va a dirigir y nos va a conducir cómo predicar a Cristo. Entonces vemos la importancia de esta manifestación de Elohim en el predicador, el que va a anunciar este evangelio, el que lo va a predicar. Entonces, ¿qué pasa entonces? Que este cordón de 3 dobleces, ni usted, ni yo, ni nadie lo puede quebrantar, no lo puede romper, ni saltar, ni lo puede brincar. Es lo establecido por Dios. Entonces, el compromiso de Dios es con su palabra. Siempre su semilla es buena. El problema está en el sembrador y el corazón del hombre, como dice la parábola. Entonces, ¿qué pasa? Le digo otra vez, predicador, entra en lo establecido por Dios, te irá mejor, agradarás a Dios, estarás en su voluntad y esparcirás esa buena semilla, la buena palabra, ¿verdad? Ese olor a Cristo en todo lugar. Solo Cristo, recuerda, se nos va a revelar solo Cristo. Pablo en una ocasión le dijo a los corintios, me propuse entre vosotros no saber cosa alguna sino a Jesucristo y este crucificado. ¿Por qué? Porque había mucho problema de falsas doctrinas, enseñanza de todas cosas, pero hacían mezcla entre Cristo y las otras cosas. Es una iglesia establecida por el apóstol Pablo. Entonces se habían introducido enseñanzas que había que sacar, que estaban permitiendo que entraran ese tipo de mezclas en la iglesia. Por eso entonces el apóstol Pablo le habla así, me propuse no saber. Entonces el asunto aquí, el enfoque siempre en nuestra vida tiene que ser Cristo, solo Él. Por eso un capítulo en Colosenses, capítulo 1, dice, porque por Él y para Él y en Él son todas las cosas. Así que en todo tiene que ser Cristo glorificado. Entonces las mezclas, cuando hay este problema de mezcla, cuando no tenemos claro estos pasos que le he enseñado y leyéndole la escritura, trae confusión en la iglesia. No hay, verdad, el entendimiento claro. Hay decrecimiento, hay inseguridad, que si viene escrito, que si me quedo, que qué tengo que hacer. Y entonces viene este tipo de problemas en las iglesias. El compromiso de Dios es con su palabra, recuerden siempre. El problema entonces está en el sembrador y en el corazón del hombre. Entonces, ¿qué pasa? Le digo otra vez, predicador, entra en lo establecido por Dios. Agradarás a Dios, como he hablado, ¿verdad? Esparcirás esa buena semilla. Solo Cristo, 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 Cristo. No acepten mezcla ni usted mezcle más. Eso trae ese tipo de confusiones en su iglesia. ¿Qué pasa entonces con el corazón? Busca la semilla que es Cristo. Búscala, lo vas a encontrar.